12 tazas de té se colocaron perfectamente, pero la 13ª apareció donde nadie recordaba haberla puesto. En una tranquila fiesta de té en la aldea, la muerte se agitó con el azúcar, y solo la señorita Marple notó que una taza tenía más que solo Earl Grey, sostenía un asesinato. Galletas de lavanda y números curiosos. Fue una buena tarde de primavera en ese Merry Mead, el tipo de día que invita a una charla suave, al tintineo de la porcelana, y al lento despliegue de secretos bajo la apariencia de cortesía. Un sol pálido se filtraba a través de las cortinas de encaje en la sala de la señora Eliza Bitterton, bañando el espacio con una luz delicada. Conocida por su inquietante puntualidad y afición por el té de rosa mosqueta, la señora Bitterton había insistido en un arreglo formal de asientos, con tarjetas de lugar, naturalmente escritas a mano, y dispuestas con una precisión casi militar. Fue una de esas reuniones típicas, entre avisos de la iglesia, competencias florales y la última entrega de las memorias del coronel Easterbrook en la Hampshire Gazette. La señorita Marple, sentada modestamente cerca de la ventana, agitaba su té con deliberada calma. Vestía un cardigan de color malva con botones de perla, y había rociado su cuello con una suave esencia de lavanda, un pequeño acto de temporada. Su presencia era discreta, incluso pálida, pero sus ojos, sus ojos, eran claros, curiosos, suavemente observadores. Fue durante la segunda ronda de vertido, justo cuando se servía la esponja de limón, que la señorita Marple lo notó. La bandeja de té, cuidadosamente colocada sobre el aparador, lucía su familiar motivo floral, 2 filas ordenadas de tazas, cada una única pero perteneciente al mismo juego. Sin embargo, había 13. Una taza, intacta, se encontraba al borde de la bandeja, como si alguien la hubiese dejado allí distraídamente. La 13ª taza mostraba un delicado ramo de no me olvides, y a diferencia de las demás, tenía una pequeña grieta en el borde. La señorita Marple ladeó la cabeza ligeramente. No había habido mención de un 13º invitado. Inteligente de buen recordar esa pequeña melodía, dijo Lady Verwood de repente, llamando la atención de la señorita Marple hacia la sala. No la había escuchado en décadas. No era francesa. La mujer en cuestión, la señorita Gwen Albert, acababa de apartarse del piano vertical en la esquina. Había interpretado una melodía inquietante, lenta y extrañamente familiar. Gwen era una criatura refinada, con cabello gris de acero, mandíbula firme, y una sorprendente estela de antiguo glamour que aún se aferraba a ella, como el eco de un eco de otra época. Era una canción de cuna, dijo Gwen, con una voz suave. Una Berceuse. Lady Verwood se tocó la frente. ¡Qué peculiar! Me hizo sentir bastante débil. Sonrió con rapidez para restarle importancia, pero la señorita Marple notó el temblor en su taza mientras la dejaba en la mesa. La habitación regresó a su charla cortés, y la señorita Marple tomó un sorbo pensativa. No era nada, por supuesto. Nada más que una taza olvidada. ¿O sí? Afuera, los tulipanes emergían y las flores de manzano se sonrojaban bajo el sol. El aire se llenaba de zumbidos de abejas y cumplidos de cortesía. Sin embargo, la señorita Marple permaneció un momento más en el interior, atraída una vez más por la bandeja de té. Contó nuevamente. 13. Todas habían sido usadas, menos una. Esa taza extra parecía no pertenecer al juego, como si nunca hubiese pertenecido a este mundo en absoluto. Oyó pasos detrás de ella. La 13ª taza, dijo Gwen, su voz baja. Yo también las conté. La señorita Marple sonrió débilmente, algo sorprendida. Un viejo hábito. Siempre he notado que los números extraños tienden a perturbar la mesa. Gwen miró la bandeja. No es parte del juego que me regaló la señora Bitterton. No debería estar allí. Me pregunto por qué la colocaste en la bandeja. Parece fuera de lugar. Gwen no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia las mujeres en el jardín. Sus risas flotaban como polen en la brisa. Supongo que, al final, algunos recuerdos simplemente se niegan a quedarse afuera. Sin decir más, se volvió, y se unió a las demás entre los tulipanes. Pero la señorita Marple siguió mirando la taza número 13. Algo en ella no olía a Earl Grey, sino a algo más pesado, más oscuro. Entrecerró los ojos. Una ráfaga de viento sacudió los postigos de la ventana.
En algún lugar del jardín, alguien gritó. ¿O fue una risa? El sonido se desvaneció en la distancia. La sala se volvió súbitamente más fría. 13 tazas de té. Una sin usar. Una melodía destinada a calmar a los niños. Había hecho que una mujer se sintiera débil. La señorita Marple se volvió lentamente. Y miró una vez más. Aquella taza que no debía estar allí. A veces, una canción recordada puede ser la clave del olvido. A la mañana siguiente, el cielo se alzaba pálido, incierto. Una neblina ligera se aferraba a los setos, y se deslizaba lentamente por los caminos de St. Mary Mead, como un sueño reacio a terminar. La señorita Marple, como siempre, tomaba su té matutino junto a la ventana. Su tejido permanecía intacto en su regazo, pero su mente seguía ocupada con la 13ª taza, y con algo más, la forma en que Gwen Albert había mencionado a su madre. Poco después de las 9, la señorita Marple se envolvió en su abrigo de lana rosa y salió a caminar. Se movía con suavidad, asintiendo al señor Wakefield, que recortaba su seto, y a la joven Sally, de la oficina postal, que pasaba en bicicleta junto a la furgoneta del carnicero. Cuando llegó a la residencia Bitterton, un automóvil negro estaba estacionado frente a la puerta, que se encontraba entornada. Una sensación extraña la invadió. No era miedo exactamente, sino una callada certeza de que algo había cambiado. Pisó con cuidado el sendero de grava. Dentro, la señora Bitterton estaba pálida, sus labios apretados. Su postura, habitualmente rígida, se deshacía como si alguien hubiera soltado el cordón invisible que sostenía su vida. «Está muerta, señorita Marple», dijo Gwen Albert en voz baja. «La encontraron esta mañana en el jardín. Fue la criada, que la vio por la ventana, justo después del desayuno». La señorita Marple cerró los ojos por un momento. ¿Fue repentino? El doctor no lo duda. Pero, Gwen dudó. Parecía terriblemente asustada, como si hubiera visto algo justo antes de que sucediera. El silencio llenó el pasillo como un paño grueso. La voz de la señorita Marple fue apenas un susurro. ¿Tomó algo? ¿Un tónico? ¿Un sedante? Sin decir más, caminó por el sendero hacia la puerta del jardín y giró a la derecha. No hacia el centro del pueblo, sino hacia el extremo más alejado del carril. Allí, entre hiedras espesas, vivía la viuda Lady Verwood, en una casa modesta de ladrillo. Una elección curiosa para una dama con título, pero la señorita Marple siempre había sospechado que Lady Verwood era de las que preferían las sombras silenciosas a la luz de las velas. «Solo quería preguntar sobre la canción que la señorita Albert tocó ayer», dijo la señorita Marple, gratamente. «Parece que la reconoces». Los labios de Lady Verwood se separaron, y luego se cerraron firmemente. «Sí», dijo al fin. «La escuché hace muchos años, durante la guerra, en París. Había una mujer que solía cantarla, una gobernanta o enfermera, quizás, una criatura extraña que alojamos en el mismo edificio brevemente. Cantaba a menudo, a una niña». La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Qué le sucedió? Lo sabes». La señora vaciló. La señorita se fue antes de que la ocupación empeorara. Era una mentira. La señorita Marple no lo mostró. Solo sonrió con gentileza. No dijo nada. La señorita Marple se fue poco después y bajó por el carril hacia el cementerio. Allí encontró a la esposa del vicario recortando narcisos cerca de la puerta de Leach, y después de una breve conversación sobre la venta del domingo, se enteró de que Gwen Albert había llegado a St. Mary Mead apenas 5 meses antes. «No hay familia de la que hablar», dijo Emmels Pomeroy, cepillando sus delantales, aunque había mencionado una hermana, perdida durante la guerra. La señorita Marple guardó silencio. Esa noche, visitó la residencia de Albert, una pequeña cabaña algo desvencijada, con hiedra trepando por la chimenea. El jardín donde se había encontrado a Gwen estaba lleno de lavanda moderna y un parche de violetas que olía a tierra húmeda y lluvia de primavera. El doctor Rawlings la esperaba en la puerta. «Murió por envenenamiento», dijo, sombrío. «Digitalis. El mismo té, creo, que trajo ayer». La boca de la señorita Marple se tensó. Se encontró algo más en la casa. Una carta abierta, medio quemada en la chimenea. Estaba dirigida a una M, sin apellido. Dentro,
La sala de estar de Gwen era escasa pero elegante. Una fotografía antigua sobre la repisa del hogar mostraba a una joven y una mujer mayor en lo que parecía un estudio escolar. En un cajón cerrado, con el permiso del médico, la señorita Marple encontró dos cosas: una hoja de arce roja, prensada, y una página desgarrada de un diario. La volví a ver hoy. No me reconoce, pero sé lo que me hizo. Sé lo que entregó. Salió al jardín. El viento había recogido fuerza, susurrando entre las hojas. Se agachó cerca del macizo de flores, donde se había encontrado la taza. La tierra estaba removida, y justo bajo la superficie, vio un fragmento de porcelana floral, agrietado y manchado débilmente con té, pero también con algo más oscuro. Se enderezó lentamente, con la mirada no en el jardín, sino en el pasado, donde cada taza contenía un recuerdo, y algunos estaban envenenados, mucho antes de que tocaran los labios. Los días que siguieron a la muerte de Gwenalville fueron extrañamente silenciosos en St. Mary Mead, como si el propio pueblo contuviera la respiración. Las cortinas se movían más. Las conversaciones caían a murmullos. Incluso el canto de los pájaros fuera de la tienda parecía apagado. Pero la señorita Marple se movía entre todo ello con su calma característica. Había visto el duelo en muchas formas, y entendía que, a menudo, no era la ausencia de una persona lo que alteraba a la gente, sino la ausencia de respuestas. Regresó a la casa de la señora Bitterton la tarde siguiente, llevando un pequeño frasco de mermelada y un ramito de menta fresca de su jardín. «Elisa», dijo suavemente, cuando la puerta se abrió. «Me preguntaba si podríamos hablar sobre ayer y el té». La señora Bitterton la condujo a la sala. Estaba notablemente más cansada. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía el té. Solo 2 tazas esta vez, ambas simples. La señorita Marple la observó con atención. «Hay algo que no mencioné», dijo Elisa en voz baja, una vez sentadas. «Sí. Después de la fiesta, noté que faltaba una de las tarjetas del lugar». «¿Cuál?» «Gwen's», suspiró. «Asumí que la llevó consigo. Ya sabes cómo es la gente. Conservar recuerdos extraños». La señorita Marple no dijo nada al principio. Simplemente removió su té, dejando que la cuchara golpeara suavemente la porcelana. «Gwen habló alguna vez de la guerra». «Solo una vez. Me dijo que había trabajado con refugiados, niños, en su mayoría. Tenía la costumbre de tararear canciones de cuna, cuando pensaba que nadie la escuchaba». Dudó, y luego añadió: «Nunca le hice preguntas. Parecía doloroso». La señorita Marple se inclinó hacia adelante, y, sin embargo, trajo una taza que no pertenecía. Elisa negó con la cabeza. «No creo que supiera que no era parte del juego. Sinceramente, no lo sé». «Algunas tazas», dijo suavemente la señorita Marple, «no son para beber, son una señal». «Una señal. Para alguien. Para alguien que entendiera lo que significaba». Gwen había traído un recuerdo. Después, la señorita Marple visitó al agente Reeves en la estación de policía del pueblo. Estaba detrás de un escritorio modesto, jugueteando con una pluma fuente. «Señorita Marple, supongo que ha venido por el caso Alvir». «No he confirmado nada», dijo él, «pero el forense sospecha de digitales. Un extracto de dedalera. Actúa rápido, en dosis concentradas. Y el té. Había residuos, amargos, marrones. Definitivamente, no té. Lo enviamos a Londres para pruebas. Y había algo más en la casa». «Sí». Reeves sacó una carpeta delgada. Esto fue hallado detrás de un cofre, en la sala libre. Le pasó una hoja, amarillenta, que parecía haber sido desenterrada. «Puede preocuparme que si muero repentinamente, no fue un accidente. Alguien en esa habitación sabe lo que ocurrió en 1944. Reconocí su rostro, no su nombre. Se ha cambiado el cabello, y su historia, pero no sus ojos». No había firma. La señorita Marple dobló la carta. No dijo nada, pero en su mente, las piezas ya hacían clic, como engranajes viejos, que encajaban al fin. La biblioteca estaba casi vacía. Páginas mohosas. Silencio. Solicitó el registro local de la época de guerra. Nombres de voluntarios,
de evacuados y de anfitriones, entre 1940 y 1946. Una hora después, en la cuarta página, Alvid, Genevieve, billete de Fernhallow, niña femenina, sin nombre, edad, aproximadamente 1 año. Una débil línea roja marcaba algo, luego borrado, pero había estado allí. Al día siguiente, la señorita Marple se dirigió a ver a Lady Verwood. «Espero no estar entrometiéndome», dijo con gentileza. Lady Verwood abrió la puerta. Su tono era contenido, pero sus ojos buscaban una vía de escape. Quisiera preguntarle de nuevo sobre aquella mujer, la que cantaba la canción francesa, durante la guerra. La expresión de Lady Verwood se tensó. «Yo, no sé si puedo hablar de eso». La señorita Marple cruzó el umbral, y la verdad la seguía como una sombra. Su dedo, a lo largo de las espinas, no leyó los títulos, pero observó la capa de polvo. El arreglo. «Tú la recuerdas», dijo al fin. «Se quedó contigo brevemente. Había un hijo, y una noche desapareció». Lady Verwood se congeló. «Nadie lo informó», continuó la señorita Marple con calma. «Pero el registro parroquial anotó una discrepancia. Un niño estaba presente, y luego, no. Las cartas urgentes de Gwen Alvid, aunque crípticas, lo decían. Ella dijo que cambió el cabello, pero no los ojos». La voz de Lady Verwood tembló. No se suponía que debía recordarlo. No debía salir a la luz. «Me amenazó». «No», dijo la señorita Marple. «Te dio la oportunidad de decir la verdad. Trajo la 13ª taza de té para que la reconocieras. El mismo patrón que usaba su gobernanta. Quería que reaccionaras. Y lo hiciste. Cantaste. Te estremeciste. Y la casa lo notó». La señorita Marple caminó lentamente. El sonido de la canción de cuna enredaba sus pensamientos como la niebla entre los árboles. La taza de té había sido su señal. La canción, su desafío. Alguien en esa habitación había elegido el silencio sobre el remordimiento. Y ahora, sobre la justicia. Y la señorita Marple, por supuesto, no se apartaría. El cobertizo estaba cubierto por completo. A través de los listones curvados, buscó con los dedos. Debajo del caos, había cuidado. Cada planta había sido atendida. Las herramientas, usadas pero engrasadas. Los bordes, desiguales pero no abandonados. La señorita Marple se quedó en silencio, entre la lavanda húmeda bajo sus zapatos. Ella y Reeves habían acordado que sus instintos, aunque no convencionales, rara vez se equivocaban, especialmente en asuntos de jardines y asesinatos. Abrió la puerta del cobertizo con un esfuerzo. Gimió en sus bisagras. Dentro de la penumbra, una sola estantería de madera sostenía una maceta de flores agrietada, un viejo termo y una caja de galletas. Al abrir la caja, encontró un sobre. Dentro, una fotografía desvaída le mostró a una mujer más joven pero inconfundible. Gwen, de pie junto a un hito francés. Una bicicleta apoyada en la piedra. Su sonrisa, apretada, determinada. Un bebé envuelto en sus brazos. La señorita Marple volteó lentamente otras imágenes. Varios niños, la mayoría sin nombre. Otras mostraban edificios parcialmente colapsados o grupos de hombres y mujeres con uniformes militares. Una imagen la detuvo. Un juego de té sobre una mesa de madera. La misma loza floral. La misma taza visible en primer plano, rodeada por otras 12, cuidadosamente dispuestas. Devolvió el paquete con suavidad y se volvió hacia la parte posterior del cobertizo. Allí, detrás de una maceta de cerámica agrietada, las tablas del piso mostraban el débil rastro de haber sido levantadas recientemente. Mayerie, mayo de 1944, decía el sobre, en tinta gruesa. El nombre era familiar ahora. La señora Vera Mayerie, la mujer con la que Gwen había sido hospedada. Abrió el sobre cuidadosamente. «A quien encuentre esto, si algo me sucede, sabed que la niña no estaba perdida». Tomó un título. Usó uno que nunca ganó. La he buscado desde entonces. La respiración de la señorita Marple se detuvo. El papel tembló ligeramente en su mano. Dobló la nota con precisión y la metió en su bolso. La negativa de Lady Verwood había sido demasiado ordenada. Más tarde ese día,
La señorita Marple regresó al salón de la aldea. El Comité de Ayuda de Mujeres Locales organizaba una subasta. Carcajadas modernas. Un salón lleno de pasteles y libros. La señora del vicario, guantes inmaculados, sonreía con cortesía ensayada. La señorita Marple se acercó con delicadeza. «Mi querida Lady Verwood», dijo. «Qué colección admirable de libros. Oh, ¿son los poemas de Apollinaire? No menos que en francés». Lady Verwood miró la reliquia. «Ya no tengo uso para eso», murmuró. La señorita Marple hojeó una página. «Esta está marcada. Hay niños ocultos en las paredes». Suena a algo de la Resistencia, ¿no cree? Usted estaba allí. Vera Mayere. Gwen. Lady Verwood desvió la mirada. La voz de la señorita Marple bajó a un murmullo. «No vino a matarte. Quería un reconocimiento, tal vez incluso perdón. Pero alguien más, alguien que sabía lo que estaba a punto de exponer, se aseguró de que permaneciera en silencio». Lady Verwood bajó la cabeza. Su hombro tembló. «No fui yo quien la envenenó», murmuró. Pero la expresión de la señorita Marple no cambió. No necesitaba decirlo. Sabía que alguien más podría haberlo hecho. En la estación de policía, un hombre grande, de voz tranquila y manos enormes, tomaba notas. «¿Cree que esto no se trata solo de la guerra?», preguntó. «Creo que comenzó allí», respondió la señorita Marple con calma. «Pero terminó aquí, en un jardín, con una taza de té, y con alguien que tenía más que perder que su reputación». Colocó la fotografía sobre la mesa, junto con la nota. No fue su primer intento. Lo intentó 2 veces antes. Una carta, una visita. Fue rechazada ambas veces. Pero cuando reconoció otro rostro en la fiesta, acto, la 13ª taza de té fue su señal. Y asustó a alguien lo suficiente como para matar. Craig la observó. «¿Quién, entonces?». La señorita Marple ofreció una leve sonrisa, cansada. «Creo que la respuesta está en una firma, que nunca apareció». Bueno firmaba sus cartas, pero siempre incluía una hoja roja prensada. Un símbolo. Una la encontré en su diario, en el cobertizo. Y otra, sospecho que pudo haber sido escondida en otra parte. Tal vez, deslizándose en manos equivocadas. Craig tocó su bolígrafo. «Autorizaré una búsqueda completa en casa de Lady Verwood». La señorita Marple negó con la cabeza. «No, busquen en la casa de Eliza Bitterton». Cuando el reloj dio la hora, la lluvia golpeaba las ventanas de la casa. En un rincón del jardín salvaje, las violetas se balanceaban suavemente sobre sus raíces. Gwen había cuidado ese jardín. Una mujer que había pasado años buscando justicia, no venganza, que había recordado a un niño, mucho después de que otros lo olvidaran, y que no murió por el peso del pasado, sino por el miedo que despertó en alguien más. El hombre con la cicatriz. La lluvia caía constante sobre ese temer meada a la mañana siguiente, suave y persistente, como un susurro repitiéndose a sí mismo. La mayoría de los aldeanos permanecía en sus casas. Las calles, silenciosas, salvo por el leve roce de una bicicleta o el ladrido de un perro. La señorita Marple se sentó junto al fuego, tejiendo en su silla habitual. Pero sus manos se movían con menos certeza. Su mente no estaba ocupada con lana ni patrones, sino con tazas de té, cicatrices, y el silencio que siguió a la muerte de Gwen Alvirth. Había pedido al inspector Craig una cosa: que hiciera investigaciones discretas sobre el pasado de Eliza Bitterton. No por sospecha de malicia, sino porque algo en su comportamiento parecía demasiado bien preparado. Esa noche, un agente llamó a su puerta bajo la lluvia. Se quitó el sombrero. «Señorita Marple, hemos descubierto algo». El hermano de Eliza Bitterton desapareció en 1944. Oficialmente, prisionero de guerra. Pero Gwen Alvirth mencionó una traición en una de sus cartas codificadas. El nombre que usó, Edward W. La señorita Marple dejó su taza suavemente. Y Eliza nunca lo mencionó. No en los registros públicos. No a sus vecinos. Como si nunca hubiera existido. La señorita Marple asintió. El hombre con la cicatriz no había sido olvidado. Solo, cuidadosamente, borrado. Nombre su historia,
pero no sus ojos. Esa tarde, la señorita Marple caminó por el pueblo bajo su paraguas, un modesto escudo contra la llovizna. Pasó por los criados verdes, a los milliners, y luego giró bruscamente hacia el carril detrás de la posada, un camino que pocos usaban a menos que tuvieran una razón clara. Allí lo encontró, un hombre alto y estrecho, con un abrigo Mackintosh, inclinado hacia atrás, apoyado en un bastón con la pierna izquierda ligeramente torcida, y un sombrero echado hacia adelante que sombreaba su mandíbula. «Señor Lennox», dijo ella, acercándose gentilmente. Él se sorprendió. «Lo siento», añadió. «He querido agradecerle por los crisantemos que dejó en la iglesia la semana pasada». Fue un gesto tan reflexivo. Él se relajó un poco. «Ah, gracias. Solía cultivarlos hace mucho tiempo». Ella comenzó a caminar. La señorita Marple dejó que el silencio se demorara antes de hablar. «Conocí a alguien hace años que tenía una cicatriz como la suya. Trabajó como mensajero durante la guerra. Valiente, un hombre valiente. Casi muerto por entregar un mensaje tras las líneas enemigas». «¿Qué pasó con Gwen Albert?» Sus ojos se estrecharon. «No tenía nada que ver con eso. No dije que lo hiciera, pero usted estuvo en el té. La vio. Y creo que la reconoció justo cuando ella lo reconoció a usted». Él miró, y recordó. Se podía ver en su rostro. Todos estos años, ella aún lo culpaba. Se traicionaron. Lennox no respondió. Se volvió agudamente y desapareció en la niebla. Pero la culpa podía doblar la columna vertebral de un hombre más que las heridas de guerra. Más tarde, la señorita Marple invitó al inspector Cray y al agente Reeves a tomar el té. Sirvió bizcocho de limón y sándwiches de pepino con las costras cuidadosamente recortadas. Eliza Bitterton tenía un hermano, Edward, que fue capturado después de una traición, dijo. Gwen pasó años tratando de rastrear al responsable. Cuando encontró a Eliza, debió haber sospechado la verdad, que el hermano de Eliza no fue capturado por casualidad. Alguien lo entregó, alguien muy cercano. Pero ¿cómo llevó eso a la muerte de Gwen? Porque Gwen no se detuvo. Encontró documentos que vinculaban a alguien del pueblo con su identidad, y dejó a un niño atrás. Un niño que Gwen quizás trató de salvar, dijo Cray, inclinándose sobre su cuaderno. Les mostró un dibujo. Una taza de té con una línea delgada en el borde y una débil marca bajo las grietas. Fácil de contaminar con digitalis en polvo antes de la reunión. El veneno se oculta hasta que se agrega líquido. Gwen bebió de su propia taza, la que trajo. No sabía que había sido saboteada de antemano. Cray respiró hondo. La taza contaminada. Hubo silencio en la habitación. Luego Cray se puso de pie. La traeremos esta noche. Pero fue demasiado tarde. Eliza Bitterton fue hallada inconsciente en su salón. Un frasco de somníferos en la mesa. Y una sola hoja de papel de escribir bajo su mano. La señorita Marple leyó la carta en voz baja. Solo intentaba proteger lo que quedaba. Una pequeña dignidad. No podía dejar que destruyera todo. Mi hermano murió porque ella lo utilizó. Ella solo quería paz. Yo solo quería silencio. Cuando una lágrima cayó, la señorita Marple colocó la carta en el escritorio del inspector y rechazó sus temblorosas manos. Gwen no había venido a exponer a un villano. Había venido a restaurar una verdad. Una verdad dolorosa que había vivido demasiado tiempo en la sombra. Y, al hacerlo, desenterró una culpa acurrucada, que se volvió fatal. Secretos en China Azul. La casa de los Bitterton permanecía en silencio, bajo el velo gris de la tarde. El inspector Cray paseaba por la sala, leyendo por tercera vez la carta de Eliza. Ella había sobrevivido al intento de suicidio, pero permanecía inconsciente. Destino incierto, y su culpa más aún. La señorita Marple, mientras tanto, miraba la cocina de porcelana. Estantes de jarras de leche apiladas, tazas de té alineadas con simetría rígida. Todo, menos una, murmuró. ¿Puedo?, preguntó al oficial de servicio. Él asintió. Ella abrió la puerta del armario y se inclinó para inspeccionar. Nada. Examinó los estantes, levantó la alfombra. Nada. Entonces giró al contenedor de basura de la esquina. Y allí, debajo de una corteza de tostada y una cáscara de naranja, estaba la taza rota. ¿Pero por qué?, susurró. No era algo que uno simplemente bebiera. Era una reliquia, un legado.
Gwen la trajo por una razón. Esa noche, la señorita Marple visitó al anticuario local, el señor Alcott. Él era un hombre de gafas amarillas, delgadas y con conocimiento casi enciclopédico. Es parte de un juego diplomático de té, dijo. Hecho para el consulado francés. Muy raro, muy específico. ¿Alguien podría rastrearlo? Oh, sí. Cada pieza estaba documentada. De hecho, recuerdo que un set desapareció durante la guerra, saqueado de una finca en Provenza. ¿Y quién lo poseía por último? La familia Aubriac. La última conocida era una niña. Genevieve Claire Aubriac. Buen Albert, susurró la señorita Marple. Ella era la niña. Había caminado de regreso con prueba de su identidad y de los crímenes cometidos para borrarla. En el desván, sobresellados, muchos sin abrir, dirigidos a Genevieve C. Aubriac. Cada uno marcado, devuelto al remitente. Gwen los había escrito todos. Elisa los había escondido todos. Pero había un descubrimiento más. Al fondo de un baúl de lana, estaba la porcelana, el set de té diplomático. Ella quería silenciar a Gwen, dijo Cray, no solo por culpa, sino por proteger mentiras. No, inspector, corrigió Marple suavemente. Gwen fue asesinada, no para proteger mentiras, sino para evitar que la verdad reescribiera la historia. Esa verdad costaba reputaciones, tal vez herencias. Cray frunció el ceño. ¿Quién entonces? La mujer que se desmayó al oír la canción de cuna, dijo Marple. La que pensó que Gwen no la recordaría, pero Gwen sí la recordó. Y cantó esa melodía, con intención. Y así, una última entrevista fue arreglada. En la propiedad, bajo cielos encapotados, los secretos dormidos se despertaban. Porque, como siempre, la verdad, incluso en voz baja, encuentra su camino. Permitidamente iluminada por una lámpara de latón, Lady Verwood permanecía muy quieta, las manos en el regazo, el rostro compuesto. Sabemos que Gwen era Genevieve Aubriac, comenzó Cray. Tenía la prueba, la taza de té, el tapiz de cartas, y sabía que alguien, en esa misma reunión, la había ayudado a ser borrada de los registros. La mujer que cantaba una canción de cuna, añadió la señorita Marple. Usted no lo había resuelto, pero al verla, la reconoció, la recordó de la infancia. Lady Verwood murmuró. Nunca supe lo que le sucedió después de la evacuación. Juro que no lo sabía. La dejó atrás, dijo la señorita Marple con calma. Era un inconveniente. Usted no estaba casada. Quería proteger su futuro. Lady Verwood susurró. Usted vio la taza. Reconoció el patrón. Lo había visto antes, ¿verdad? Continuó Miss Marple. Cuando Gwen la trajo a la mesa, no fue por sentimentalismo. Fue una declaración. Cray se inclinó hacia adelante. ¿La envenenó? Lady Verwood se quebró. Nunca la toqué, pero permitió que ocurriera, dijo Miss Marple. Esa noche, bajo un cielo espeso sin lluvia, la señorita Marple regresó a casa. Encendió una lámpara y colocó el fragmento final de la taza en el alféizar de la ventana. Un aliento que no floreció, en China azul. Gwen había intentado hablar, pero la rabia de otros la había reclamado. Niño fantasma. El clima se volvió frío al día siguiente. Un viento amargo sacudía las ventanas. Paneles vibraban con una sensación de exposición, como si las cosas ocultas demasiado tiempo por fin salieran a la luz. Al borde de ese temerimead, comenzaron los susurros, un niño fantasma. Por la tarde, 5 personas afirmaron haberla visto. Juraron que tenía el pelo largo y oscuro. Algunos dijeron que tarareaba una canción. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente dejó su periódico y pidió una taza de té fuerte. Esa noche, Marple caminó hasta la casa Bitterton con el inspector Cray. Elisa aún estaba inconsciente, pero el salón olía débilmente a lavanda y naftalina. Nada había cambiado. Miss Marple subió las escaleras sin invitación. Al final del pasillo, una puerta que no había sido abierta durante registros anteriores, conducía a lo que alguna vez fue un cuarto infantil. Papel tapiz amarillo desvaído. Una cama de hierro. Un caballito de madera carcomido. Las ventanas cerradas. Pero el ropero en la esquina tenía las puertas entreabiertas. Dentro, ¿lo encontró? Un bulto de lino. Un vestido infantil preservado con asombrosa atención.
algodón blanco, delicadamente bordado, con una cinta azul alrededor de la cintura. El tono exacto del no me olvides. Fijada al cuello, una etiqueta. Genevieve Clare. París, 1943. Miss Marple inhaló lentamente. No era solo una memoria doblada en la tela. Alguien la había guardado. Alguien no había olvidado. El inspector Cray, con su cuaderno abierto, preguntó. ¿Ha cambiado de opinión? ¿Quién lo hizo realmente? La señorita Marple negó suavemente con la cabeza. No, pero creo que es hora de que el pueblo escuche lo que Gwen nunca pudo decir. Cray alzó una ceja. ¿Quiere decir una confrontación pública? Miss Marple asintió. 2 días después, se organizó una reunión discreta en el salón de la iglesia. Sin anuncios, sin invitaciones. Aún así, a las 4 en punto, cada silla estaba ocupada. Todos sentados rígidos, evitando el contacto visual. El señor Lennox estaba ausente. Elisa aún demasiado débil para hablar. Seré breve, comenzó Miss Marple. Su voz, tranquila pero clara. La mayoría de ustedes conocía a Gwen Albert como una mujer refinada. Algunos quizá ya sospechen que, en realidad, era Genevieve Clare Aubriac, hija única de un diplomático francés, dejada atrás durante la guerra. Se presumía muerta. Un murmullo. Con el tiempo, trazó su identidad hasta este pueblo. Reconoció los nombres, las voces. Trajo evidencia, una taza, cartas, documentos. No vino por venganza. Vino por reconocimiento. La señorita Marple se volvió hacia Lady Verwood. La reconoció, ¿no es así? Y reconoció la taza. La misma que siempre usaba. Con un veneno sutil. No lo suficiente para matar de inmediato. Pero sí, para matar. Volviéndose hacia la sala. Esa persona fue Elisa Bitterton. Jadeos. Una mujer soltó su tejido. Otra empezó a llorar. Elisa había enterrado una traición, a su hermano, y quizá a sí misma. Gwen lo descubrió, las cartas, la fotografía. Todo apuntaba a una mentira que no podía sostenerse. ¿Está segura de que no fue suicidio?, preguntó alguien. Miss Marple respiró. Porque Gwen escribió una carta final. Fue hallada escondida en su Biblia, la que Elisa intentó quemar. Solo sobrevivió una parte, pero es inconfundible. Si algo me sucede, quiero que la verdad se recuerde. No nací Gwen. Brillando en las paredes de piedra, cerca del bosque, se detuvo. Un leve zumbido atravesaba los árboles. Dio un paso más. Allí, en un claro tranquilo, había una joven mujer con un vestido blanco gastado. El cabello largo, enredado. Pies descalzos. Ojos brillantes. La señorita Marple no se sorprendió. Genevieve se sentó junto al fuego, la taza de té en la mano. No era una simple taza. Era porcelana fina, con un solo brote de rosa rosa. Pero lo que sostenía no era solo té, era memoria. Era silencio. No reflejaba el crimen, sino la verdad. Porque algunas verdades no exigen justicia, solo ser recordadas. Genevieve Clare Aubriac había regresado a casa. No como un fantasma, sino como una mujer que se atrevió a hacer una pregunta simple. ¿Me recuerdas? Y la señorita Marple había respondido. Volvió a llover nuevamente a la mañana siguiente. Las líneas de rastreo, suaves y constantes, se deslizaban por las ventanas de St. Mary como tinta sangrando sobre un pergamino. En el salón de su modesta casa, la señorita Marple observaba en silencio. Una sola no me olvides florecía en su mesa auxiliar, al lado de su taza de caracol. Ella se ha ido, dijo en voz baja. Elisa Bitterton falleció en las primeras horas. Nunca volvió a despertar. La señorita Marple asintió, con la expresión inamovible. Y sus cosas, bloqueadas y selladas, añadió el inspector. Pero encontramos esto. Puso un cuaderno de cuero sobre la mesa. Estaba desvaído, atado con una cuerda delgada. La señorita Marple lo abrió suavemente. Dentro, las páginas estaban escritas en líneas estrechas, mitad memoria, mitad confesión. No era solo la culpa. Elisa había registrado un espiral lento desde la primera carta de Gwen. Detente. Pensé que había sido borrado. La guerra. Las mentiras. La niña. Pero llegó al té. Y cantó la canción.
y trajo la taza. Esa copa. La señorita Marple leyó en silencio. Nombres. Motivos. Dolor. Coraje. Cray la observó. Has resuelto muchos asesinatos en tu tiempo. ¿Siempre terminan así? Ella sonrió débilmente. No, inspector. Algunos terminan en juicios. Algunos en escándalos. Pero los más tranquilos, los más profundos, terminan en el salón de alguien, donde una mujer se sienta y recuerda. La investigación se cerró 3 días después. El informe oficial, muerte por causas naturales. Sin embargo, los susurros no cesaron. Quienes conocían los detalles sabían que había muerto la dama, pero no la verdad. El pueblo se mantuvo en silencio. Su propiedad fue puesta bajo administración. Y Genevieve Clare Aubriac, Buenalbert, fue enterrada en el cementerio de la aldea, bajo el nombre que ella eligió. No el que le fue dado. Su tumba leía: Genevieve Clare Albert 1928 a 1953. La señorita Marple se quedó sola en la funeraria. Vestía un abrigo gris pálido. En la mano, una ramita de violetas. Las dejó entre la grava fresca y húmeda, en un círculo discreto. Esa noche, la señorita Marple finalmente vertió su té. Sin azúcar, sin leche, solo una taza limpia, y una mano constante. Su sobrino, Raymond West, la visitó desde Londres. Era un hombre que hablaba demasiado a menudo, pero rara vez decía poesía para los muertos. ¿Y crees que vino aquí por justicia?, preguntó Raymond, dudoso. La señorita Marple bebió, luego colocó la taza. Creo que vino por 2 razones, dijo. Para ser vista y para ser creída. Y tal vez, en su forma tranquila, para pedir un lugar en el mundo que una vez le fue arrebatado. Raymond asintió en silencio. Ella lo miró con dulzura. Y eso, Raymond, eso es una raíz de la justicia. Todo lo demás es solo ruido. Nadie habló más. Después de servir otra taza, esta vez sin malicia, se sentaron juntos, en silencio. El fuego crepitaba. La lluvia había cesado. En algún lugar, un mirlo cantó. Luego, la señorita Marple regresó a su escritorio. Abrió el cajón y colocó el fragmento rescatado de porcelana en una pequeña caja de madera, junto a un pétalo seco y un boleto de tren del pasado. Cada artículo había pertenecido a alguien. Cada uno había sido parte de una historia, parte de una verdad. Con cuidado, escribió una nota. La 13ª taza de té. Brampton Hallow, GCH. La selló suavemente y la escondió. Y en Brampton Hallow, los no me olvides florecieron nuevamente. Una pequeña primavera de azul suave, como la porcelana china. No hubo placa de mármol. Gwen no soportaba los monumentos. Su lugar estaba en la aldea, y en la memoria de quienes se sentaron a su mesa. Porque algunos misterios no viven en monumentos. Viven en una melodía tarareada. O en una taza, vertida una vez más.